Buenas tardes, hermanos, bienvenidos a esta transmisión de miércoles de estudio. Doy gracias a Dios porque podemos estar reunidos, gracias por aquellos que nos acompañan. Yo pido a Dios que sean bendecidos con la palabra de Dios, así como yo soy bendecida, y que cada uno de los que escuchemos esta transmisión sea un aliento, sea un empujón de nuestro Padre Celestial para seguir adelante. Dios les bendiga en esta hora, me da mucho gusto estar aquí. Y en esta tarde yo quisiera hablar acerca de una de las cuestiones de la personalidad de Dios. Investigando acerca de la presencia de Dios, una de las cosas que resaltó a mi mente fue que Dios tiene deseo de hablar. Dios habla, Dios quiere expresarse. Dios quiere mostrarnos a nosotros su poder y su presencia a través de su palabra, a través de lo que Él habla. Sabemos que la palabra de Dios es el testamento, son los testimonios y son los dichos de Jehová de su corazón para su pueblo. Pero vamos a ir a Génesis, y en Génesis todo el capítulo 1 nos habla de cómo Dios habla. Cómo es que Dios está comunicándose a las cosas que no existían en aquel tiempo. Y miren, Génesis 1:3 dice, y dijo Dios, dijo Dios, pronunció su palabra, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Entonces vemos que una de las cosas de la personalidad de Dios es que a Dios le gusta hablar, le gusta decir. Otra, en el versículo siguiente dice, y llamó Dios. Dios no solo habla, sino también nombra a cada uno, cada situación, cada obra de Él tiene un nombre, tiene una característica especial para Él, porque dice aquí que Dios vio que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Y luego dice en el 5, llamó Dios a la luz día y a las tinieblas las llamó noche. Entonces, Dios no solo habló para crear, sino que también vio que las cosas que hacía eran buenas y después le dio nombre a cada una de las cosas que él había hecho. Lo que quiere decir que Dios, cuando va a crear o va a formar algo, ya lo pensó, pero es necesario que lo hable para que las cosas vengan a la existencia, para que sea generado y activado el poder de Dios. Él hace esa creación y Él tiene el poder y el dominio de que las cosas sean transformadas, sean cambiadas, sean realizadas, sean nombradas. Cuando Dios nos hace a nosotros, Dios nos forma desde el vientre de nuestra madre y Él nos está viendo y nos llama. Y Él ya nos dio un nombre. Y Él ya nos formó, y cuando Él da su voz hacia nosotros, nosotros generamos, somos capaces de tener dentro de nosotros la vida. Entonces vemos que Dios tiene una gran necesidad de hablar. Deuteronomio 4:36 nos habla también cómo Dios nos puede hablar. Dios habló a través de la voz audible. Aquí vemos en la creación, fue su voz audible. En el capítulo 4 de Deuteronomio, verso 36, dice así, desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras de en medio del fuego. Y por cuanto Él amó a tus padres, escogió su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto con su presencia y su gran poder, para echar de delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, y para introducirte en su tierra por heredad como hoy. Si nosotros vemos, también Dios nos habla a través de la naturaleza. Dice que a través del fuego, y cuando Él desciende al monte nos habla con su gran voz. Yo recuerdo cuando estuve joven, cuando fuimos a un campamento a Hidalgo, fuimos un grupo de jóvenes era como una estancia para jóvenes, pero nos hicieron subir al mirador. Y cuando nosotros subimos al mirador, hicimos una oración. Eran como las 3, 4 de la tarde y hicimos una oración, y yo recuerdo cómo cuando hicimos la oración y empezamos a orar, sentimos una brisa y empezó a bajar
empezó a bajar la brisa, esa nube tenue, porque en ese lugar el clima es muy húmedo y frío. Y cuando nosotros sentimos esa brisa, nosotros creímos que Dios nos estaba hablando, que Dios estaba agradando de lo que estábamos haciendo. Debemos ser entendidos porque Dios habla a través de la misma naturaleza. Dice la Escritura en el Nuevo Testamento que la creación gime a una, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Por eso es que Dios ese es el que nos habla a través de la misma naturaleza. Y aquí lo vemos, fue una manifestación de la naturaleza, fue un mensaje que Dios mandó. Y vamos a Nehemías, a otra parte de la Escritura, donde también vamos a ver cómo Dios nos habla. A veces pensamos que solo Dios nos va a hablar de manera audible, pero no, Él nos habla a través de todas las cosas que nosotros podemos ver. Si recordamos nosotros en los proverbios de Salomón, nosotros nos vamos a dar cuenta claramente que Dios le habló a Salomón mirando a las hormigas, mirando a las aves, mirando a aquellos que decía, ve a la hormiga, oh perezoso, cómo trabaja. Él fue sabio porque él aún de las cosas que le rodeaban en la naturaleza, fue capaz de discernir el mensaje que Dios le estaba dando a él. Nosotros tenemos que ser capaces de ver el mensaje que Dios nos quiere dar, no solamente en la voz audible. Lo más importante es que nos hable en su palabra, pero que seamos entendidos de las cosas que nos rodean. Toda situación está sujeta a Dios, porque dice la Escritura que todas las cosas fueron sujetas a Él y están en el cielo sujetas a Él. Por lo tanto, toda circunstancia que nosotros vivimos ha sido liberada por el poder de Dios. Y en cada circunstancia Dios nos está enviando mensajes. Una de las cosas la vemos en Nehemías 9:13. Dice así en 9:13. Y sobre el monte Sinaí descendiste y hablaste con ellos y desde el cielo les diste juicios rectos, leyes verdaderas, estatutos y mandamientos. Y ordenaste el día de reposo santo para ti. Y por mano de Moisés tu siervo le prescribiste mandamientos y estatutos de la ley. Entonces vemos que él también utilizó la naturaleza. Dice la Escritura que ellos sabían que Dios estaba hablando con él porque el fuego se encendía en el monte. Ahora vemos también cuando el Señor Jesús nació, la estrella del oriente que iba guiando a los magos. Entonces Dios nos habla, nos manda señales, nos manda caminos para que lo hagamos. Y aquí algo bien importante, hizo como testimonio que Él subiera al monte y que vieran que Él descendía del cielo para hablarle, para darle los estatutos, en este caso el día del Señor. Y aprovecho que nosotros como hijos de Dios y que proclamamos ser hijos de Dios, no dejemos de reservar el domingo para consagrárselo al Señor. Y si tienes oportunidad, no dejes de congregarte, no dejes de hacerlo. Fue un estatuto que Dios dio al pueblo y que es perpetuo. No a veces nosotros decimos que queremos hacer las cosas a nuestra manera, pero no, Dios nos está dando una orden y una indicación clara. Dice en el Salmo 51 también de la siguiente forma. Salmo 51 dice así: el Dios de los dioses, Jehová, ha hablado y ha convocado la tierra. Si la naturaleza se sujeta al poder de Dios, es porque nos quiere dar un mensaje. Recuerda que nosotros somos la creación hermosa de Dios, semejante a Él. Dice aquí, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, de Sión, perfección y hermosura, Dios ha resplandecido. Dice, vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él. La evidencia de Dios se manifiesta a través de la naturaleza misma. Seamos entendidos. Cuando hay un terremoto dice que la voz de Dios hizo que temblara la tierra porque Dios tiene la necesidad de hablar con nosotros. Hay causas por las cuales nosotros no escuchamos la voz de Dios. La palabra de Dios es muy clara, es muy clara, es muy precisa, es perfecta.
y es específica. No cambiemos la palabra de Dios nosotros a nuestra idea, a nuestro pensamiento. Queremos ser bendecidos, dice la Escritura, que pongamos por obra todo lo que Él nos dice. Y entonces seremos prosperados y todo lo que hagamos con nuestras manos será fructificado y agradable delante de Dios. Hay causas por las cuales no podemos escuchar la voz de Dios. Hay una infinidad de causas. Yo nada más tomé unas pocas por el tiempo. Pero miren, vamos a ver en Mateo 13:15, una de las causas por las cuales nuestra oído se cierra. ¿Por qué situación no podemos escuchar la voz de Dios? Y dice en Mateo 13, versículo 15, de la siguiente forma. Aquí está. 13:15. Dice así: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Entonces quiere decir que cuando el corazón se endurece, se hace pesado. Dice, y con los oídos oyen pesadamente. Cuando nosotros nos apoyamos en nuestra propia opinión, nuestros oídos se hacen pesados. ¿Qué pasa? Cuando el hombre piensa que sus caminos son mejores que la orden y la ley que Dios dio a nuestra vida, específicamente, el corazón crea una grosura, una grasa, dice la Escritura, se engrosa. ¿Qué pasa cuando a un ser humano se le engrosa el corazón? Tiene problemas cardíacos, no tiene una vida saludable. En los cristianos, Dios nos está hablando aquí, dice aquí, desde versículo 14, de manera que se cumple lo que en ellos la profecía de Isaías, que dice, de oído oís y no entiendes, veis y no percibes. ¿Por qué? Porque a veces la palabra de Dios nos dice, congrégate, y tú no te congregas, y más ahora que está el punto de que tenemos la comodidad de las redes sociales, a veces por situaciones no lo podemos hacer y estamos nosotros escuchando la palabra a través de los medios. Pero si tú tienes la oportunidad, la virtud, el privilegio de estar sano, de tener tu congregación cerca, de tener la salud para poder acudir, no dejes que tu corazón se engrose. No permitas que tu corazón se engrose y que tus oídos se hagan pesados. Hazlo. Si tú tienes la oportunidad de bendecir a Dios con tus bienes, como dice la Escritura, con tus ofrendas, con tus diezmos, hazlo de la manera correcta. Como dice la palabra, yo recuerdo hace años, muchos años, que una personita vino y me dijo, hermana, tenga mis diezmos. Y dije, ¿cómo que me vas a dar tus diezmos? Y me dice, sí, hermana, yo siento en mi corazón darle tus diezmos. Le digo, ¿sabes qué? No vas a recibir bendición porque la palabra de Dios dice, trae tus diezmos al alfolí. Estaba creando en ella una proposición en su corazón, pues buena sí, porque me quería bendecir a mí, pero con lo de Dios. Y eso no es correcto, hermanos. Tenemos que permitir que Dios nos hable y que cumplamos su palabra correctamente. Si Dios nos está diciendo que lo hagamos, lo cumplamos. ¿Para qué? Para que no se nos haga pesada la voz de Dios. Dice aquí, porque dice, fíjese, viendo no oyen ni entienden. Dice, de manera que se cumple la profecía que dijo, de oído oyes y no entiendes, viendo ves y no percibes. Dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Dice, y los ojos y oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. O sea, no oyen más mensaje que lo que ellos piensan, se ofuscan. Sí tienen un corazón genuino para hacer las cosas, pero muchas veces no es en la orden que Dios lo hizo. Y ahorita vamos a ver por qué. Dice, y Jesús le ha cerrado los ojos para que no vean con los ojos y no oigan con los oídos y con el corazón entienda y se conviertan y yo los sane. ¿Por qué? Porque es necesario que estemos ligeros y hagamos las cosas como manda Dios. Miren, podríamos pensar, es que eso es correcto. No, miren, vamos a 2 de Samuel 6:1-17 y vamos a ver cómo un hombre con muy buena disposición, muy servicial,
muy bien, correctamente, hace algo. Miren, primera es segunda de Samuel 6 y vamos a ver cómo eso enojó al Señor. Miren, dice en el 6 del 1 al 17. Lo voy a leer desde el 3. Dice, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron a la casa de Abinadab. Y ahí estaba el collado Usa y Ahío, los hijos de Abinadab, que guiaban el carro. Y cuando ellos llevaban a la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaba delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, haya, con arpas, salterios, panderos y flautas. Era un momento de gozo, de regocijo para todos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Este hombre vio que iba a tropezar el buey y dijo que no se caiga el arca y tocó el arca. Su intención era buena, su intención era ayudar ¿a qué? A los que llevaban el arca. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí por aquella temeridad y cayó muerto junto al arca de Dios. Yo no sé a qué se refiere, pero aquí dice que por su temeridad. Posiblemente pensó, es que ellos no lo hacen bien, no se están dando cuenta que el arca se va a caer. Y muchas veces nosotros somos así, pensamos, no se está dando cuenta que las cosas se están acabando, no se está dando cuenta mi maestro de discipulado, el líder de damas, el líder de varones, no se están dando cuenta que las cosas están saliendo mal y corren como este hombre a detener el arca y el Señor se enoja. ¿Por qué? Porque Dios te da una ordenanza específica. Dios quiere bendecirte, pero no quiere que haya temeridad en nosotros. Dice que tuvo temeridad, que fue más listo que los demás, más brillante que los demás, tratando de hacerlo mejor que los demás. Y dice que se entristeció David. Y estas cosas entristecen al que está haciendo la obra de Dios, por haber herido Jehová a Usa, que hasta hoy fue llamado Pérez Usa hasta hoy. Esto es quebrantamiento de Usa. ¿Por qué? No había necesidad de que fuera quebrantado. Y ahí iba el arca en donde tenía que llevar, y de Dios era sostenerla. Nosotros no tratemos de ayudar a Dios en esta manera, sino que seamos diestros. No permitamos que nuestros oídos se hagan perezosos por nuestra temeridad. En Jeremías 25:4 dice así. Esta enseñanza me ha gustado mucho porque me está enseñando mucho a mí. 25:4 dice así. El 25:4 dice: y envió Jehová a vosotros a todos sus siervos los profetas, enviándolos desde temprano sin cesar, pero no oíste, ni inclinaste tu oído para escuchar, cuando decían, vuelve ahora del camino y de la maldad de las obras, y moraréis de la tierra que Jehová a vosotros y a vuestros padres nos dé para siempre. Una de las formas por las cuales Dios también nos hace pesados los oídos es porque sabemos cómo tenemos que hacer las cosas y no las hacemos. Pensamos que nuestra propia opinión es mejor. Y entonces cierras tus ojos. Hay otra en Proverbios 13, 22, 21, 13, dice así. Dice, cuando cierras al clamor de los pobres, cuando tú teniendo para darle a un pobre que está sufriendo y no le das, entonces tus oídos se hacen pesados. Proverbios 28, versículo 9, dice así. Es otra de las formas. O sea, estamos tratando de aprender cómo no se nos hagan pesados nuestros oídos a Dios. Miren, 28:9 dice así. El que aparta su oído para no oír la ley. Cuando tú sabes cómo se tienen que hacer las cosas, cuando la orden está delante de Dios y te está diciendo cuando tú traes tu ofrenda, ponte a cuentas con tu hermano, si no, no sirve la ofrenda. O sea, todas esas cosas, pero tú haces obras aquí, haces obras allá, haces obras más allá. Pero dice la Escritura, se hace pesado tu oído, porque sabemos las bases bajo las cuales Dios nos ha regido y nos ha bendecido. Cuando sabiendo cómo se hacen las cosas y no las hacemos, nuestros oídos se hacen pesados y Dios se molesta siempre. Por eso no tenemos que pensar en nuestra propia opinión. Otro verso, versículo 3:7. Este está tremendo, hermanos, y este es bien delicado
porque tenemos que tener mucho cuidado. Mucha gente, con tal de sacarte de tu iglesia donde está, te dice que ahí no se predica la palabra de Dios. O te dice que son los primeros rudimentos, la primera lechita, que tú tienes que ir a otro lado buscando las cosas. Te voy a decir una cosa, tenemos que oír la voz de Dios, no la voz de los que nos rodean. Dice Proverbios 3:7 de la siguiente. Dice, reconócelo en todas sus veredas y enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Entonces, ¿qué dice aquí? Hazlo de esa manera, hazlo correcto. Y no oigas las voces de otra gente. ¿Por qué la gente dice, es que ahí no, sus oídos son pesados? Sus oídos ya no escuchan. Por eso tenemos que escuchar la palabra de Dios. En esta hora, nosotros queremos oír a Dios. Yo creo que todos los que estamos en la iglesia queremos oír a Dios. Pero tengamos cuidado de estas cosas. Una, nunca digamos que la palabra de Dios no se predica. Dos, nunca cerremos nuestros ojos al clamor del pobre. 3. Nunca descansemos en nuestra propia opinión cuando Dios nos ha dado una ordenanza y nosotros queremos pasarnos de listos como USA. Y vamos a ver más adelante, la semana que entra, en qué forma Dios nos bendice para que nuestros oídos se hagan más diestros. Cuando puedan adquirir y puedan escuchar las ondas sonoras mucho más lejos, cuando estemos tan adiestrados como cuando nuestros padres íbamos nosotros a una casa y con el solo mirar sabíamos que nos querían decir algo. Así también Dios nos quiere hablar. Entonces, hermanos, yo creo que ha sido muy productiva esta tarde de escritura. Yo aprendí y le doy gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes. Y vamos a orar para que Dios no permita que nuestros ojos y nuestros oídos no se hagan pesados, que nuestro corazón no se engrose, sino por el contrario, se agudice a la voz de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te doy las gracias por tu palabra expuesta, por la claridad con la cual tú nos puedes hablar. Haznos, Señor, entendidos en los tiempos, Padre, como ese hombre que tenía sus hijos y que más adelante vamos a estar estudiando de ellos, Padre. Danos esa sabiduría y esa entereza, Padre. En el nombre de Jesús te doy las gracias, Señor. Y te bendigo por todos y cada uno de los que estamos escuchando tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga, hermano. Nos vemos la siguiente semana. Gracias.